Pues después de esta pausa publicitaria continuamos con este primer programa. Estamos encantados, David Marugán y yo, de estar con ustedes de Radio en Hacking. Y tal como les anunciamos al principio, en el sumario de este primer programa, pues vamos a hablar de qué son, qué constituyen, cómo funcionan los servicios secretos, por supuesto en España, pero en general, lo que es un servicio secreto, qué papel cumple dentro de la estructura de un país y efectivamente para qué sirve y qué características tiene. Y como también les anunciamos, nadie mejor que un auténtico experto, aunque esa palabra últimamente está un poco devaluada, sino un extraordinario conocedor durante toda su vida de lo que es el mundo de los servicios secretos. Ignacio, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Es un auténtico placer estar contigo, de verdad. Para mí también estar con vosotros. Y estar, además, en este primer programa de nuestra aventura que hoy comenzamos y estamos también, como digo, encantados de estar contigo. Bueno, es así un poco de perogrullo, pero para que los oyentes, porque David y yo, cuando empezamos el programa, hablábamos de divulgar con rigor, pero también con amenidad, pero sobre todo con rigor, porque estos asuntos entre la ciberseguridad, la inteligencia y estas cuestiones de tanta importancia en el mundo en el que vivimos, siempre la han tenido, por supuesto, pues la mayor parte de la gente, yo creo, y supongo que estarás de acuerdo, Ignacio, o tiene ideas muy equivocadas, un poco la influencia de la literatura quizás y el cine, y tampoco en España hay una especial divulgación sobre el papel de los servicios secretos y el trabajo que desarrollan en defensa, por supuesto, del país y sus intereses, ¿no? Pues así es. Pero vamos, realmente se trata de una cuestión de cultura nacional. O sea, cualquier país de nuestro entorno, es decir, de ámbito europeo, se le pregunta a un ciudadano sobre sus servicios de inteligencia y aunque no lo conozca sino de pasada, puede decir alguna cuestión concreta y coherente sobre ellos. Creo que en España lo que falta de verdad es lo que se llama cultura de inteligencia y que eso no solo afecta al ciudadano medio, sino que incluso llega a afectar y gravemente a bastantes de nuestros políticos. Eso, David, eso sí que es una cuestión un tanto preocupante. Uno, iba a decir yo, David, de tantos déficits que tiene este país en el funcionamiento de sus instituciones, ¿no? Pues sí, es verdad. ¿Sí, David? Sí, creo que, en primer lugar, encantado, Ignacio, de estar aquí contigo. Un placer y un honor por tenerte como invitado. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que no solo el ciudadano común, ¿no? Que hay una falta de cultura de inteligencia en general. Y yo creo que programas humildemente como este y otros programas que tratan estos temas pues pueden hacer algo por el dar un conocimiento riguroso del funcionamiento de los servicios de inteligencia, ¿no? Yo lo que le preguntaría así directamente a Ignacio es ¿cuál cree que es actualmente el principal reto de los servicios de inteligencia? Ya no digo de los españoles, sino en general de cualquier país a grosso modo, ¿no? Pues es el ayornamiento, la actualización de los servicios de inteligencia, integrando lo más posible, pero con la, sensatez también posible, las nuevas técnicas, sobre todo de orden cibernético. Uh-huh. Curiosamente, por esa misma razón hemos juntado la ciberseguridad y la inteligencia en un mismo programa. Pero todavía profundicemos, aunque parezca obvio, en qué es exactamente un servicio secreto y qué características tiene, Ignacio. Bueno, un servicio secreto es una estructura muy relevante de cualquier Estado contemporáneo. Enfatizo lo de contemporáneo a pesar de ser consciente de que los servicios de inteligencia o con otro nombre han sido utilizados desde el principio de los tiempos históricos. O sea que no es un invento reciente, pero estos servicios de inteligencia han sufrido transformaciones y evoluciones muy significativas y digamos que para entender cuándo los servicios de inteligencia actuales
nacen de verdad como estructuras claves de cualquier Estado moderno, pues yo lo fecharía en el siglo XIX, cuando se produce el enfrentamiento entre el Estado, entre el Imperio ruso y el Imperio británico por el control del Asia Central. Ahí es donde realmente empiezan a constituirse los servicios de inteligencia tales como los conocemos hoy. Sin embargo, Ignacio, como bien tú decías, yo estaba recordando esa frase de Maquiavelo de los buenos países tienen buenas leyes y buenos ejércitos, ¿no? Lo cual significa también que significa, y tú y yo hablábamos el otro día de Sun Tzu y el arte de la guerra. Yo creo, no sé si la palabra espía, que es lo que decimos los que no sabemos de estas cosas, es la adecuada, pero por decirlo de una manera llana, siempre ha habido espías desde el albores de los tiempos. Sobre todo en épocas precedentes, realmente eran espías, porque estaban muy basados en el individuo que transmitía información directamente, y esa información llegaba a las alturas procedentes, ¿no? Eso en la actualidad es en la actualidad, quiero decir, después de las dos grandes guerras mundiales, que es cuando los servicios de inteligencia se consolidan como aparatos fundamentales para la conducción del gobierno, ¿no? O sea que del Estado. Entonces es cuando realmente toman cuerpo con todos los matices, todas las estructuras laterales, fundamentales, que hoy componen un servicio de inteligencia. David. Sí. Yo te quería preguntar, Ignacio, dentro de lo que parece que es una guerra económica global en la que estamos viviendo, se supone que los servicios de inteligencia de todos los países, una de sus principales preocupaciones es defender su economía en el exterior y también promover en otros países, ¿no? Y proteger y promover también la economía. ¿Esto también es una cosa que se realiza, o que tú crees que se está realizando de forma correcta, o todavía nos falta también, igual que decíamos antes en la parte más de cibernética, nos falta también un poco de recorrido en esta nueva guerra, ¿no?, económica? Creo que hay países que lo llevan enormemente adelantado, porque han sido países con una proyección económica muy fuerte y que han tenido que utilizarlo de una forma sistemática. Pero en cualquier país medianamente desarrollado, la inteligencia económica es un componente básico de cualquier servicio de inteligencia que se precie. Okay. Estábamos hablando de los servicios de inteligencia. ¿Qué estructura? Porque también, a base de alguna novela que hemos leído, siempre hay interior, exterior. ¿Qué estructura, qué esquema de estructura tiene unos servicios secretos? Bueno, pues la estructura básica de cualquier servicio de inteligencia que se precie debe integrar como mínimo pues una inteligencia interior o contrainteligencia, una inteligencia exterior. Esta inteligencia interior es normalmente defensiva, para evitar que los servicios de inteligencia de otro país actúen con una cierta impunidad en nuestro territorio. La inteligencia exterior es, por el contrario, la que los miembros del servicio de inteligencia de un país hacen en otro o en otros, y suele ser ofensiva. Se trata de conocer al máximo cuáles son las líneas políticas, económicas, etcétera, de actuación del otro país. Después hay la inteligencia técnica, que anteriormente era técnica de señales y que hoy prácticamente ha migrado a la ciberinteligencia. Y después está la inteligencia económica. La inteligencia económica la han practicado casi todos los países que han sido, digamos, de alguna forma imperial, sea en lo económico o
o en lo político. Por ejemplo, Estados Unidos, que no ha sido un país imperial, sin embargo, ha desarrollado inteligencia económica de una forma masiva. Esas son prácticamente las 4 estructuras técnicas de cualquier servicio de inteligencia. También, el otro día estábamos charlando tú y yo, hablábamos también de una especie de algo importante, el reclutamiento, los departamentos de selección de personal, ¿no? Que es claro, algo extraordinariamente importante para un servicio secreto, ¿no? Claro, o sea, realmente los miembros de los servicios de inteligencia pueden proceder de cualquier ámbito profesional, social o religioso. No hay ningún tipo de lineamiento a ese respecto. Pero la selección es un problema que cada país trata de resolver de una forma específica. Hay un procedimiento genérico, pero unos son más exitosos que otros. Lo normal es que el procedimiento básico de selección sea mediante ojeadores, que se mueven en los ámbitos de universidades, de centros técnicos, etcétera, etcétera, que van detectando qué persona tiene unas características que le hacen adecuada para ser reclutado por un servicio de inteligencia. Ese es el procedimiento más exitoso, más eficaz, clásico casi siempre en los países, digamos, de nuestro entorno. Y, bueno, pues es el que se practica. ¿No existe un perfil determinado? Es evidente que supongo que para trabajar en un servicio secreto, vamos a ver, que se supone que de entrada habrá que ser una persona mínimamente inteligente. Eso ya lo damos absolutamente por eso. ¿No existe un perfil determinado? Y por otra parte, a lo mejor que estoy un poco influenciado por mis lecturas sobre la Guerra Fría, pero ¿no existe un poco, digamos, un cierto asunto de confianza política? No, realmente, excepto en países con sistemas políticos casi de tipo dictatorial, el perfil preferido para ingresar a un servicio de inteligencia es el apolítico. Alguien que conozca cómo funciona la política de su país, pero que no tome partido vehemente. O sea, puede tener sus ideas. Lógicamente todos tenemos nuestras ideas. Claro, no, pero no, que no trate de llevarlas a cabo y que no piense que estando dentro de un servicio de inteligencia puede favorecer a la opción política que él prefiere. Eso sería terrible, ¿no, David? Claro, sí. Lo es. Entiendo que son personas que moderadas y que no tengan un perfil extremista, que obviamente en un servicio de inteligencia no es nada bueno. Eso, perdona, efectivamente, a eso me refería yo. Sí. Extremista, un extremista, eso mismo, esa era la idea. David, perdona. Adelante. Yo quería para un poco alejar las leyendas, ¿no? Y las cosas que conoce normalmente el ciudadano de a pie de los servicios de inteligencia. Se imaginan un agente como un agente que yo creo que más se refiere por el cine y la literatura, un agente operativo, ¿no? Pero como sabes perfectamente, pues existen agentes que son operativos en un pequeño porcentaje que hacen este tipo de misiones de película, pero la mayoría está compuesta por personas que se dedican al análisis de información y que no es tan aventurero como lo que normalmente se ve en las películas, porque, bueno, muchas veces se confunde. ¿Qué tipología general de agentes participan en un servicio de inteligencia? Vamos a ver. Lo que hay que recalcar desde el principio es que un servicio de inteligencia básicamente se dedica a producir análisis para las altas estructuras del Estado. ¿Qué más? Es análisis de inteligencia, es decir, documentos que guían la acción política, tanto interior como exterior,
de los líderes políticos de cada país. O sea, que ayuden a tomar una decisión. Es un decisor que tiene que decidir algo. Claro, el núcleo básico de un servicio de inteligencia son los analistas. Los personajes que después actúan en el exterior con un camuflaje o con otro son los que proporcionan a los analistas la información más acertada o más inmediata sobre lo que ellos deben después analizar para enviar su producción a los órganos del Estado. También hablabas de inteligencia exterior, de contraloría. Hay normalmente en cualquier país, también supongo que en España pasará, hay más de un servicio de inteligencia, ¿no, Ignacio? Sí, y en España hay por lo menos 4 servicios de inteligencia en vigor, ¿no? Y bueno, la única diferencia entre ellos es que mientras hay solo un servicio de inteligencia estatal, que es el CNI, los otros se llaman servicios de inteligencia departamentales. Es una forma como otra de designar o de diferenciar los servicios de inteligencia, porque en cada momento y en cada circunstancia unos u otros tienen mayor protagonismo. Estamos hablando de ámbitos generales, militares, policiales, también supongo, ¿no? La Guardia Civil, sí, todo eso. Claro, cada uno. Por supuesto, y que además, por ejemplo, estoy pensando en el fenómeno ETA y en la pugna en el País Vasco, pues ahí todos los servicios participaron y precisamente como el problema estaba en España, pues servicios de inteligencia como la Guardia Civil, sobre todo, pues fue enormemente importante y enormemente eficaz y enormemente valioso. ¿En España todos realizan tanto contrainteligencia como exterior o solamente es el CNI? Bueno, realmente un servicio de inteligencia de cualquier nivel debería hacer esa interior y exterior, porque de alguna forma se complementan. Teníamos también pendiente de hablar, el otro día lo comentábamos, de un poco cuál es la relación, evidentemente estamos hablando de información y las personas que elegimos para gobernar necesitan esa información, aunque como tú de alguna manera señalabas antes, no siempre hagan caso a esa información tan vital que se les proporciona y a veces a coste extraordinario, ¿no? Pero en general las relaciones con los políticos y con los organismos legislativos, ¿de qué tipo son? ¿Cómo se transmite esa información y cómo se controla un poco? Porque, bueno, supongo que los servicios secretos, una de sus características es que son precisamente esos, secretos, con lo cual siempre conlleva una cierta zona de opacidad o de oscuridad. Pero la mecánica no es secreta, la mecánica es lógica, simplemente. Es decir, como antes he comentado, el factor clave de un servicio de inteligencia es la producción de análisis de inteligencia sobre cualquier aspecto importante o conflictivo que afecta al país al que pertenece ese servicio de inteligencia. Entonces, un servicio de inteligencia produce análisis de inteligencia sobre economía, sobre política exterior, sobre geopolítica, sobre política interior, sobre fenómenos como el terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que lo que nunca se ha difundido o no ha permeado de la clave de un sistema de inteligencia es que produce documentos fiables y basados en información muy elaborada y recogida posiblemente con bastantes dificultades, para que lo que nosotros llamamos decisores políticos tomen las decisiones adecuadas. David, tu turno. Sí, muy bien.
Me gustaría saber qué opinas de la eficacia de lo que se conoce como agentes ilegales, que sobre todo son conocidos por la parte rusa, ¿no? De la Guerra Fría, pero también ahora, como los casos de 2010, de la detención de células de agentes durmientes o agentes del programa de ilegales del SVR, del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Y muchas veces se decía que operaciones a tan largo plazo y tal tenían más un aspecto psicológico que realmente de recogida de información o de influencia real, más tenían una especie de impacto psicológico en Estados Unidos, ¿no? Al decir de alguna forma que ellos estaban allí, que llevaban allí años. ¿Qué opinas tú de este tipo de programas de ilegales, de su eficacia, más bien? Pues realmente en cada época han tenido una determinada eficacia. Esos agentes ilegales nacen básicamente con la aparición de la Unión Soviética en la época de Stalin, en la que un país que había sido imperial pero que estaba siendo sometido a unas tensiones tanto internas como externas muy importantes, cambia de dirección política, y esta dirección política necesita afianzarse frente a otra serie de países que en ese momento, por ejemplo, que podían serle hostiles, como la Alemania nazi, pero también con una China que, aunque estaba rota en muchos pedazos, tenía una cierta relevancia, entre otras cosas porque era vecina de la Unión Soviética, o un país como Japón, que tenía ambiciones de una zona del gobierno del Estado soviético, como era la Manchuria, y esa parte más al norte del continente asiático. En ese momento, y dado que todavía la evolución que se produce con la Segunda Guerra Mundial no ha llegado a su fin, los agentes infiltrados fueron de una eficacia asombrosa, pero teniendo en cuenta que en ese momento los servicios de inteligencia soviéticos estaban obligados a tenerlos para poder mantener ese precario equilibrio que tenía el país en la primera fase del gobierno de Stalin. Me estaba acordando cuando hablaba David, y tú mismo, Ignacio, de agentes ilegales, de una serie que ya igual la viste y en todo caso para recomendársela a los oyentes, una serie que se llama The Americans. No, yo no la conozco, vamos, no veo mucho televisión. No, pues tú la has visto. Yo soy un fan de esa serie porque además toca estaciones de números, ¿no? Porque está inspirada realmente en estas células ilegales que operaban en Estados Unidos. Lo describe muy bien, hombre. Tiene una parte peliculera, digamos, ¿no? De típico agente operativo que se pega y tal, pero realmente describe muy bien, ¿no? Ese tipo de cosas. Es la historia de unos agentes durmientes en Estados Unidos. Realmente la antigua Unión Soviética y ahora la República Federativa Rusa siguen utilizando los agentes durmientes. Pero son muy costosos. Tienes que establecer a una persona, pagarle durante una serie de años hasta que desde su dormición empiezan a infiltrarse en su entorno, consiguen manejarse bien y empiezan a ser rentables. Pero es una inversión a largo plazo que nunca se sabe si va a ser rentable o no. Sí, también, últimamente en la televisión, ya veo que no ves mucha televisión, Ignacio, pero sí han puesto cosas, por ejemplo, una serie que se llama Deutschland 83 también. Sí. Que es el programa de Agentes Romeo famoso, ¿no? Que tenían, y bueno,
es legendaria, en la época de la Guerra Fría es legendaria, bueno, la Stasi, por supuesto, y la infiltración de Günther Guillaume hasta justo los aledaños del canciller Willy Brandt, ¿no? Que eso a mí me parece toda una hazaña, digamos, visto desde un punto de vista, ¿no? Sí. Pero ese no era durmiente, ese estaba despierto. Estaba refiriendo antes a los agentes durmientes. Tienes a una persona que, digamos, que has colocado o la has reclutado cuando estaba en una posición favorable para ofrecerte unas informaciones directas y fidedignas, por supuesto que es otro elemento diferente al clásico agente durmiente. Seguiremos hablando de estas cuestiones. Una última cuestión, aunque es para que también los oyentes lo sepan. Ignacio va a ser uno de nuestros colaboradores cuasi permanentes. Quiero decir que siempre que tengamos, una vez que hemos empezado a hacer la descripción, luego iremos a asuntos concretos. De hecho, dentro de un rato, Ignacio, aunque podemos comentarlo aquí ya contigo, ya que estás, estábamos hablando también, y lo tenía yo en el guión del programa, de las andanzas de, estos dos muchachos de del GRU que andan por Europa sembrando el caos, ¿no? Sí. Bueno, eso no es solo patrimonio como hemos comprobado, de la República Federativa Rusa. Los servicios de inteligencia israelíes lo practicaron de forma sistemática para eliminar a casi 14 terroristas palestinos. Básicamente fueron casi todos los que se involucraron en Múnich, al ataque a la gente de Múnich. Yo estaba allí precisamente, yo era del equipo nacional de esgrima y estaba allí. Eras del equipo nacional de esgrima y estabas en Múnich Dios mío. Vale. En fin, cuéntanos, como se suele decir, cuéntanos. Bueno, pues me parece que estábamos como a 15 metros, o sea, en una ala diferente de donde estaba albergado el equipo israelí. Bueno, cuando se produce el ataque, lo que te empieza a haber unos ruidos extraños, tiros por acá, por allá. Claro, tú estás en un mundo que no conoces nada, te estás pensando en tus cosas, en la competición del día siguiente, etcétera, etcétera. Y lo último que se te ocurre es que están atacando a la instalación de donde nos albergamos, ¿no? Solo cuando ya empieza a haber, aparte de los tiros, sirenas y todo eso, es cuando empieza a salir, pero entonces dice que nadie se mueva, que todo el mundo se quede en las habitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya para terminar, y te agradecemos muchísimo tu presencia, ha sido una auténtica maravilla, nos lleva a una que yo creo que es una brillantísima película, que es la de Steven Spielberg sobre Múnich, ¿no? Sí, realmente impactante. Sí. Bastante, ya digo, al haberlo vivido de cerca, todavía le encuentras mucho más sentido y mucho más valor a la película. Ignacio, lo dicho, 1.000.000 de gracias, un auténtico placer, pero esto no se acaba aquí, afortunadamente. Ya en próximos programas seguiremos charlando contigo, que ya digo, supongo que los oyentes lo estarán disfrutando de lo lindo, pero yo personalmente, y creo que David también, ¿no, David? Sí, desde luego que sí, un placer. Un placer y gracias, un abrazo muy fuerte, Ignacio. Gracias a vosotros, Ignacio. Un abrazo. Pues un auténtico placer, ¿verdad, Ignacio? Que me confundo. Alguien me estaba diciendo antes que me confundía los nombres. David, eso mismo. Pues sí, de paso ya teníamos así una especie, tú ya habíamos hablado de una sección de recomendaciones. Bueno, ya hemos recomendado un par de series y una película, ¿no? Y bueno, sí. Me acordaba también del Puente de los Espías de Steven Spielberg. Sí, que, La vida de los otros también. Bueno, esa es una auténtica maravilla. Brutal, eso ya porque además se da la casualidad sí. de que el actor que interpreta, que murió muy joven además por una enfermedad, fue todo lo contrario. El que hace de agente de la Stasi que persigue al actor, en realidad, en su vida real fue espiado por su propia mujer. O sea, fue objeto del espionaje de la Stasi. Es una cosa, es una vivencia muy, muy curiosa.
Hablaba antes con Ignacio de los alegres muchachos del GRU, porque yo estaba pensando que en el fondo quien está a cargo del poder ahora mismo en Rusia es la antigua KGB, no nos equivoquemos. No es solo Putin, es que Putin se llevó consigo a toda la gente del KGB, de aquello que hablábamos de Yuri Andropov, y que llegó a ser secretario general del partido, etcétera, que aupó a toda una generación de agentes de la KGB al poder, y que con la caída de Yeltsin y la subida de Putin, ahí los tienes. Y yo creo que ahora mismo los servicios secretos, tanto, como decías tú, ¿cuál era el nombre que dijiste antes? Yo decía el GRU, que es el servicio... El SVR. El SVR, porque está el FSB, ¿no? Que es el interno, ¿no? Sí, el FSB es el interno, el SVR es el externo, y el GRU es de las Fuerzas Armadas. Es el Servicio de Inteligencia Militar. Y además es el único que ha conservado un nombre muy parecido al que tenía originalmente en la época stalinista, efectivamente, sí, porque el otro era la KGB, antes fue la NKVD, claro, ¿no? Claro. Y antes, ahora... Sí, perdona, dime. Sí, ahora, pues se han adaptado, lo decía Ignacio también, ¿no? Que se han adaptado un poco a los tiempos y tienen unidades de ciber, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sonado en abril de 2018 es la detención de 4 personas que parece que pertenecían al GRU, que estaban haciendo una operación clandestina en La Haya, con un coche aparcado, una cosa así un poco oscura, ¿no? Con una serie de dispositivos de hacking o dispositivos que podrían facilitar adquirir información o espiar, justo muy cerca de la Organización de la Prohibición de las Armas Químicas, la OPCW, en La Haya. Y bueno, fue bastante sonado aquel caso, y estos 4 oficiales de inteligencia que habían entrado por Schiphol con pasaporte diplomático alquilaron un coche y bueno, luego pues fueron detenidos allí porque ya estaban bajo vigilancia, y luego dijeron que estaban haciendo una serie de pruebas, de auditorías contra la embajada de la Federación Rusa y tal, pero no colaba obviamente, y era muy curioso porque claro, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas estaba investigando temas como las armas químicas en Siria, el tema del agente nervioso del Novichok con el caso Skripal, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se han adaptado, ¿no? a los tiempos. Sí, la famosa, en una ciudad del sur de Inglaterra, ¿no? Que de repente en un parque, una pareja de exiliados rusos, creo, ¿no? Un padre y su hija o algo así, ¿no? Sí, que luego un policía estuvo muy grave, pero murió una señora también, ¿no? Y estamos hablando de Gran Bretaña, bueno, parecen cosas de película, pero son operaciones ofensivas que se llevan a cabo. Y no hablemos del polonio en el té y cosas por el estilo, ¿no? Que eso ya, en fin. En este caso, es una operación para que el oyente también sepa que las operaciones cibernéticas o los ataques en ciber no solo se producen de manera virtual, sino que algunos requieren lo que llamamos un ataque de proximidad, como es este caso de la OPCW, que tenían que trasladarse allí para intentar romper las redes wifi de esta organización e intentar recopilar información que les fuera de provecho. Entonces también hay acciones físicas detrás de los ciber. Incluso esta pareja del GRU había tenido relación con en Polonia una explosión o algo así, que había decían en un atentado, algunos muertos en una especie de atentado o algo así, ¿no? Luego les entrevistaron en RT y decían que habían estado ahí en Salisbury por temas de turismo, que querían ver la catedral o no sé qué, una cosa un poco así. Bonita catedral, por cierto, efectivamente, en Salisbury, sí señor. Bueno, pues de eso seguiremos también hablando. Es el momento, yo creo, ya nos queda muy poquito, es el momento de hablar de un par de libros que queríamos recomendar, ¿no? El primero, que tú me habías hablado de él, y el segundo yo te había hablado de él, así que presenta tú El alma de los espías. Muy bien, pues El alma de los espías es un libro de Pablo Zarrabeitia, que obviamente es un seudónimo porque es una persona que todavía pertenece en activo a los servicios de inteligencia españoles, que es algo bastante curioso y con el que, ha tenido la amabilidad de contarme algunas cosas que puedo contar en el programa y que podemos mencionar, que son curiosidades sobre este libro. Yo este libro me lo leí en 2 sentadas, es un libro que está en Amazon, por motivos que ya veremos luego, a un precio bastante asequible. Y pues cuenta la historia un poco de su personaje principal, que es Marco Madero, que es un jefe de
contrainteligencia, y su misión en la novela es descubrir un topo, ¿no? Que es algo que siempre es la peor pesadilla de cualquier servicio de inteligencia que exista, ¿no? Y entonces están boicoteando las operaciones, y es, bueno, a través de diferentes guías, a través de, no solo en España, en otros escenarios del mundo, con otros personajes secundarios, interesantísimo, que te lo lees, o sea, ya digo, en 2 días te lo puedes leer, porque tiene capítulos muy cortos y que de verdad, al estar escrito por una persona que realmente trabaja en ello, pues tiene un pozo de autenticidad increíble, ¿no? Ya no solo en lo técnico, sino también en la parte humana, ¿no? De cuál es, el estrés al que se someten estos agentes, la doble vida que tienen que llevar, los problemas emocionales y psicológicos que tienen, y bueno, todo su mundo, el mundo que gira alrededor. Y a mí me contó, por ejemplo, que su nombre original era Secreto de Matrioshka, como las muñecas estas famosas rusas, que tardó 9 años en ver la luz desde que finalizó el primer borrador, tardó 9 años, que hay conversaciones para hacer una serie con una de estas grandes plataformas de contenidos, que muchos miembros, incluso del servicio, desconocen obviamente la identidad real de su autor, porque está obligado a que sea secreta, y probablemente sea la única novela escrita y publicada por un miembro del servicio de inteligencia que está en activo todavía, ¿no? Aunque había grandes ofertas de editoriales, me comentaba que se decidió por la autopublicación en Amazon, porque no querían es una autoedición, curiosamente, lo he leído, pero tiene una explicación que yo no entendía al principio, pero luego tiene mucha lógica, ¿no? Porque decía que ceder los derechos en un tema tan delicado que era problemático, y prefería tener el control de esos derechos en lugar de cederlos. Sí, efectivamente, no se los vendes a una editorial que luego enseguida llaman el prólogo es de Elena Sánchez, que su nombre es público porque fue secretaria general del CNI, y prologó la novela para transmitir esa autenticidad. El prólogo está realizado por la segunda del CNI en su época, por la secretaria general del CNI, la señora Elena Sánchez. Y se vende en Amazon, ya digo, a un buen precio. El CNI autorizó una entrevista a la agencia EFE en 2020, Pablo Zarrabeitia, de este seudónimo, pero obviamente pues tiene bastante limitada la posibilidad de ser entrevistado, ¿no? Bueno, lo intentaremos, Lo intentaremos, ¿no? David, lo intentaremos. Es muy interesante para los oyentes que conozcan esta novela, porque de verdad, si les gusta este mundo, es una forma de acercarse, alejada de los tópicos y alejada de cosas que no son auténticas. Es como decía Ignacio, la auténtica esencia de los servicios secretos, la necesidad, el alma de los espías, claro, la necesidad de saber, ¿no? Esa es la idea. Pues y vamos a recomendar otro libro, ya no da tiempo, pero para dejarlo ahí, para que los oyentes también, como se dice, ponen los dientes largos, hay otro libro que se llama Espías del Imperio Español, que acaba de salir, de Fernando Martínez Laínez, que es cómo nacieron los servicios secretos españoles modernos. Estamos hablando de los Austrias, siglo XVI y XVII, y que van parejos con la creación de los primeros servicios también en Inglaterra del duque de Walsingham, que era el gran protector de Isabel I. Se crearon a la vez. Y con espías, y lo vamos a decir así un poco en plan castizo, tan interesantes como Francisco de Quevedo o Miguel de Cervantes, ya veremos, hablaremos de eso, que es muy interesante. Oye, David, fantástico, en fin, una magnífica experiencia que, gracias a Dios, continuaremos. Yo me voy a despedir, si me lo permites, con una frase además del libro, del alma de los espías. ¿Sí? Dice: los espías veteranos no respondían bien o mal a la pregunta ¿cómo estás? Respondían: ¿por qué me lo preguntas? Como si fuese una organización repleta de gallegos. me hizo mucha impresión esa frase. Cuando estabas diciendo eso estaba pensando, ni que fuera un auténtico placer, la verdad, estar contigo, Antonio, y con todos los oyentes de Radio Líder. Perfecto, pues nada, esto continúa como los servicios secretos.